Estamos comunicados con Alejandro Bodart del MST. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Gracias por atendernos, gracias por recibirnos. Buenos días. Alejandro, ¿cuál es la sensación y qué es lo que se debería hacer para que esto no siga pasando en la República Argentina o en la capital federal, obviamente? Claro, yo creo que estamos en una situación donde hay que declarar la emergencia en materia de violencia de género. Esas cifras que vos decís son aterradoras porque son cada 30 horas nos fallece una mujer víctima de un femicidio. Incluso ayer hubo un caso en Córdoba de otro femicidio. Una maestra jardinera entró un loco y la degolló delante de los chicos. Sí, y hace poco un novio degolló también a su Acá novia en Puerto Madero, claro. Bueno, es que casi es uno por día ya lo que tenemos, porque cada 30 horas es el estudio que se ha hecho, que vos nombrabas el año pasado, y lamentablemente a lo mejor se supere esa cifra este año, porque es un fenómeno creciente. Hay que declarar la emergencia y hay que destinar fondos para poder hacer casas refugio, para que toda mujer que es víctima de violencia de género tenga un lugar donde ir, porque actualmente, ¿qué es lo que sucede? Como no existen casas refugio a la altura de esta crecida en la violencia, la mujer, como no tiene condiciones económicas para irse de la casa con sus hijos, no tiene a dónde ir, no tiene una salida laboral, depende económicamente, muchas veces se queda con el golpeador y termina en esta situación. La Organización Mundial de la Salud plantea que debería haber un refugio cada 30.000 habitantes, dado la magnitud que tiene el fenómeno a nivel mundial y que nuestro país es parte de eso. Acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos uno cada 3 millones. Estaríamos con un cero desfasado. Exactamente, con varios ceros. 2 ceros desfasados, sí. Claro. Entonces, yo planteo un proyecto para que se declare la emergencia, se destinen fondos y como mínimo se haga uno por comuna de manera urgente para poder atender, o sea, y contener, ¿no es cierto?, en los distintos niveles que se necesita a la mujer, a los chicos, y además el Estado se tiene que involucrar para ayudarla a que tenga una salida laboral, porque si no se la condena. Sí, aparte se rompe el vínculo familiar, se rompe la familia, se rompe el vínculo entre madre e hijo también, o madre e hijos también. No, pero por eso la mujer vuelve la mayoría de las veces, porque el femicidio, cuando se termina en un femicidio, previamente hubo meses o años de violencia familiar. Es el final de ¿no es cierto?, de una situación ya anunciada, donde la mujer muchas veces intenta salir de esa situación. Va a la policía se le ríe, va a un juez que a lo sumo le dice que se vaya, pero no le dice cómo irse de la casa porque no tiene condiciones, y la mujer resignada, porque muchas veces después de que va a hacer la denuncia vuelve y la golpean más que antes, entonces se queda, acepta esa situación, y termina en este desastre. Entonces, hay que poner el dinero que haga falta, y después tenemos que rediscutir también un problema cultural. Es evidente que esta sociedad, a través de múltiples formas, es una sociedad que promueve el machismo, la misoginia, o sea, vos lo podés ver en algunos programas de televisión. Sí, pero más allá de eso, primero, como punto fundamental, tenemos que pedir la presencia del Estado para que mientras cambie justamente esta cuestión social, la mujer y las mujeres se sientan protegidas. No, totalmente, pero también, ojo, pero tenemos que empezar a alertar de lo otro, porque yo te digo, o sea, primero, el Estado no pone el dinero que se necesita para hacer lo que debe hacer para atender el fenómeno. Que es la emergencia es esa, es hacer lo que se tiene que hacer, que es hacer las casas refugio y contener a la mujer y darle una salida. Pero también nos tenemos que cuestionar nosotros, porque desde la propia dirigencia política se fomenta el machismo, creyendo que son cosas inofensivas. Totalmente. Cuando se actúa sobre la sociedad, eso va creando una conciencia de mujer objeto que hace que haya locos que crean que como es de su propiedad, cuando se le quiere ir, tienen hasta el derecho de golpearlo o de matarla. Yo creo que
tenemos como sociedad que también interpelarnos a esto. Pero el es Estado, un juicio que deberíamos hacernos a nosotros mismos como sociedad también. Estamos hablando con el diputado y candidato a legislador Alejandro Bodart del MST. Chicos, una pregunta cada uno porque nos están pisando las 8:30 de la mañana. Legislador Bodart, lo saluda Clara Ulrich. En realidad estoy de acuerdo con usted en que hay una cuestión cultural, pero me parece que el mayor daño a nivel cultural también existe cuando al acosador o a quien realmente tiene a su víctima presa dentro del seno familiar sigue siendo denunciado y la policía no responde. Digamos, ¿cómo podemos modificar esa situación a donde recién escuchábamos a la hermana de una señora que tiene el 55% del cuerpo quemado por su ex está libre y ella lo había denunciado 12 veces? ¿De qué manera podemos hacer que realmente la policía responda en tiempo y forma? Bueno, yo creo que hay que cambiar todos los códigos de procedimiento frente a este tema. Hay que modificar la legislación para que la figura de femicidio y violencia de género tengan las penas que tengan. Y tiene que actuar el Estado, porque en la mayoría de los casos de femicidio, como en este caso que estamos hablando, donde hay una violencia tremenda sobre esta mujer, la policía termina de alguna forma cómplice de todo esto, porque la gente va a denunciar y no se hace prácticamente nada porque tiene incorporado el problema de que la culpa es de la mujer. Hay un problema cultural tremendo, pero eso se soluciona con una acción muy fuerte del Estado, cambiando la reglamentación y provocando sanciones claras cuando no se actúa como se debe actuar, pero no hay protocolos de actuación. Bodart, diputado, a ver, ¿qué es importante? Estamos en época electoral. ¿Cuál es su posición frente a este delito? Porque usted menciona que hay que modificar. Esto ya se modificó. Usted como fuerza que representa a buena parte de la izquierda en Argentina, ¿cuál es su posición? Porque después viene el tema de los reclamos de los derechos humanos a favor de la reclusión perpetua como está en el código. Lo único que hay que hacer es que aplicarla. Sí, el tema de los derechos humanos es defender los derechos humanos de las mujeres, en este caso, claramente. Sí, pero claramente. siempre... Hay una violación de los derechos humanos por parte del tipo, del macho, que cree que puede hacer lo que quiera con la mujer y hay que aplicarle penas durísimas. Bien, estamos de acuerdo. E involucra y también cambiar los códigos de procedimiento para que desde la policía y la justicia se actúe rápidamente, porque las trabas que se ponen muchas veces son la diferencia entre el tiempo que pasa de la agresión al femicidio. Muy esto está demostrado en casi todos los casos. Mire, nosotros hemos tenido una compañera nuestra, de nuestra organización, cuya hermana desapareció cuando la fue a visitar su pareja. Sabemos muy bien el caso porque lo seguimos muy de cerca. Se fue a hacer la denuncia a la policía. La policía dijo que tenían que pasar X cantidad de tiempo para que recién pudieran actuar con el protocolo de desaparición de personas, porque posiblemente se había ido de la casa, se había ido con el demás. O sea, no hay un procedimiento cuando todas las cosas estaban dadas para que ese era un caso de violencia. ¿Qué sucedió? Apareció muerta adentro. La habían tirado dentro de una cloaca con la nena, un caso famoso. Terrible. La nena sobrevivió de casualidad. Si se hubiera actuado a tiempo, posiblemente no hubiera pasado esto, porque en la autopsia se determinó que habían pasado varias horas desde que este tipo se había llevado a esta mujer hasta que pasó. Si no se cambian esos protocolos y la policía sigue actuando como que poniendo cualquier excusa, esto se fomenta, o sea, todo el sistema está mal. En ese sentido, yo lo que creo es que tenemos que cambiar todo el sistema y de manera inmediata se tiene que activar. Y todos de alguna manera tenemos cierta responsabilidad. Alejandro, muchas gracias por atendernos. Vamos a estar seguramente comunicándonos con usted porque me parece que es un tema muy importante y no hay que dejarlo de lado. No es tema de solo un día, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias, Alejandro Bodart. Hasta luego.